buenos días, mis niños. Dios me les bendiga mucho. El día de hoy vamos a trabajar en lengua y literatura en la página 216, con el tema partes de la oración, sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces vamos a ir llenando el exploro para recordar, donde me dice que recuerde que era una oración. Entonces nosotros ya sabemos que es una oración. Entonces solo vamos a recordar. Entonces recordaremos que una oración era una palabra o conjunto de palabras que tenían sentido, ¿verdad? También nos dicen en el siguiente punto que lea el siguiente texto de divulgación científica y subraye 2 oraciones. Entonces recuerde otra vez que era la oración, era la palabra o conjunto de palabras que tenían sentido completo. Ahí subraya 2 oraciones, por favor, y continuamos con el reflexiono para avanzar. Dice, encierra el verbo en estas oraciones. Leemos las oraciones. La primera dice, los corales parecen jardines de bellos colores. Entonces, ¿cuál será el verbo? ¿Será corales? ¿Será jardines? ¿Será parecen? Subraya el verbo usted, ¿sí? La siguiente oración dice, los corales ofrecen hospedajes a comunidades de algas, peces e invertebrados. ¿Cuál será el verbo en esta oración? Por favor, subraya ahí, ¿sí? En la número 2 dice, contesta, ¿de quién se está hablando en estas oraciones? Ya, entonces se está hablando de los corales, ¿verdad? Ya, ahora sí, en este momento, por favor, mis niños, vamos a poner un poquito más de atención en el comprendo para saber dónde tenemos el sujeto y el predicado, ¿sí? Donde nos dice que en una oración se puede diferenciar 2 partes, ¿sí? El sujeto y el predicado. Vamos a entender primero qué es el sujeto, ¿sí? Nos dice que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El sujeto es quien realiza la acción que expresa el verbo, ¿sí? Para conocer el sujeto en una oración, una buena estrategia es identificar el verbo y preguntar quién realiza la acción. Por ejemplo, tenemos los corales parecen jardines de bellos colores, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el verbo en esta oración? Aquí tenemos que es el verbo parecen, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes parecen jardines de bellos colores? Entonces, la respuesta es los corales. Entonces, ahí entendemos cuál es el sujeto, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacernos la pregunta de quién o quiénes se habla en esta oración, ¿sí? Para continuar, chicos, vamos a ver esta parte de acá, donde tenemos otra oración. Dice, los corales ofrecen hospedaje a otras especies marinas. ¿Sí? La pregunta, ¿quiénes ofrecen hospedaje a otras especies marinas? ¿Sí? Entonces, en esta oración identificamos cuál es el verbo. Sí, aquí tenemos el verbo, es ofrecen. ¿Sí? Entonces, en la pregunta que tenemos que nosotros hacernos es, ¿quién ofrece hospedaje a otras especies marinas? Entonces, la respuesta es los corales. Y tenemos ahí el sujeto. ¿Sí, chicos? Ahora vamos a aprender qué es el predicado. Entonces, que nos dice que el predicado es la información que se dice del sujeto o la acción que éste realiza. El verbo indica la acción que realiza el sujeto. Por ejemplo, los corales parecen jardines de bellos colores. ¿Qué se dice de los corales? ¿Qué acción realizan los corales? Entonces, el predicado es parecen jardines de bellos colores. Ese es el predicado, ¿sí? Otra, nos dice, los corales ofrecen albergue a otras especies marinas. ¿Qué se dice de los corales?
¿Qué acción realizan los corales? Ofrecen albergue a otras especies marinas, ¿verdad? Ahora bien, chicos, por favor, usted va, como lo dije, va a acabar de llenar la paginita de la 216 y la 217. En su cuadernito, por favor, va a realizar la siguiente actividad, ¿sí? Que es un organizador gráfico que tenemos del tema de hoy, que era sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, entendemos que el sujeto y el predicado, entonces, es parte de la oración, ¿sí? Es parte de la oración, el sujeto y el predicado, y son partes, complementan una oración completa, ¿sí? Entonces, entendemos que el sujeto tenemos, para entender el sujeto, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién o qué? Y es de quién o de qué se habla en la oración. Puede ser de la niña, el perro, el barco, la lámpara, lo que usted decida, ¿sí? Y el predicado, en cambio, es la parte que indica lo que se hace o lo que se dice del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una personita que está aquí sacando un molde, ¿sí? Y aquí hay personas que están barriendo y limpiando un área grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un ejemplo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, las ranas comen insectos, ¿sí? Insectos. Recuerde que siempre va un punto al final, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál será el sujeto? Entonces, recuerde que para el sujeto nosotros nos hacíamos las preguntas, ¿verdad? Nos hacíamos las preguntas ¿quién o qué? De las que se habla en la oración. Entonces, ¿de quién se habla en la oración? De las ranas, ¿verdad? Entonces, las ranitas va a ser el sujeto, ¿sí? Esto tiene que hacer con reglita usted, ¿sí? Entonces, aquí ponemos el sujeto, ¿sí? Y dice que para sacar el predicado, ¿sí? Para saber cuál es el predicado, nos dice que es la parte que indica lo que hace o lo que dice del sujeto. Entonces, ¿qué decía del sujeto? ¿Sí? ¿Qué era de lo que se hablaba? Que come insectos, ¿verdad? Que comen insectos, entonces sería el predicado. El predicado, ¿sí? Eso es en cuanto al sujeto y el predicado. Otro ejemplo que les voy a dar es así nada más. Por ejemplo, la mesa ocupa poco espacio, ¿sí? Vamos a hacer aquí otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, dije, la mesa ocupa poco espacio. ¿Ya? Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién hablamos como le decíamos? ¿Sí? Para sacar el sujeto, para saber cuál es el sujeto, nos preguntábamos quién o qué, de quién o de qué se habla en la oración, ¿sí? Entonces, ¿de quién se habla en la oración? Se habla de la mesita, ¿cierto? Entonces, la mesita es el sujeto. Este es el sujeto, ¿sí? Y nos decía que para nosotros identificar el predicado era la información que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto. Entonces, ¿qué acción realiza la mesa? ¿Sí? Nos dice que ocupa mucho espacio, ¿sí? Entonces, este es el predicado.
Ya. Sí, mis niños, vamos a hacer otro ejemplo. Y para que entendamos un poquito mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice, los niños juegan fútbol. Juegan fútbol. ¿Ya? Juegan fútbol. Entonces, pongamos el puntito al final de cada oración, ¿sí? Entonces, ¿de quién estamos hablando en la oración? ¿Qué o quién? ¿Sí? Para sacar el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿quién? Los niños, ¿verdad? Entonces, este tenemos que ser el sujeto. Y el predicado nos decía que es la información que se dice del sujeto o la acción que éste realiza. Entonces, ¿qué hacen los niños? Juegan fútbol, ¿verdad? Entonces tenemos que este es el predicado. Ya, eso es, chicos, ¿sí? Les he dado algunos ejemplos, les he dado el tema del día de hoy, por favor, espero que no se me confundan. Entonces, para identificar nosotros el sujeto, nos hacemos la pregunta, ¿quién o qué? Es de quién o de qué se habla en la oración, ¿sí? Y para reconocer el predicado, entonces tenemos que saber la información o lo que indica o lo que hace o lo que se dice del sujeto, ¿sí? Espero que esté entendido, mis niños. No se olvide que usted tiene que hacer la página 216, 217 y una hojita que también les voy a enviar para que ustedes puedan reconocer un poquito más sobre el sujeto y predicado. Es decir, usted va a tener que encerrar en un circulito el sujeto y subrayar el predicado, ¿sí? Está un ejemplo también para que usted vea. Como lo dije, el que puede imprimir lo hace y lo pega en el cuadernito y me envía la fotografía, ¿sí? Y el que no puede pasar las oraciones a su cuadernito y las trabaja, ¿sí? Subraya y encierra en un circulito, como lo dije, ¿sí? Son poquitas oraciones que usted tiene que hacer y así esto nos va a ayudar para reconocer un poquito más sobre este tema del sujeto y el predicado. También les voy a enviar un video para que ustedes refuercen este tema, ¿sí? Eso es todo, mis niños. Gracias por la atención. Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima clase.